Hola, ¿te gustaría aprender sobre genética? Si tu respuesta fue sí, te invitamos a ver este video un poco diferente a los demás, presentado por Dulce Celina Méndez Delgado, Katia Camacho Rojas, Lilian Osorio Álvarez, Clavijo Rivas Alfredo Yael. Este es el equipo Café. Somos de la institución CIES, Centro Internacional de Estudios Superiores, y la materia sobre genética, con la profesora García Gómez Alelí. Ya bien, con la presentación, iniciaremos con los temas siguientes. Mendel realizó algunas leyes, de las cuales les voy a hablar sobre la ley de la segregación de caracteres independientes, conocida también como la primera ley de Mendel, de la segregación equitativa o disyusión de los alelos. Esta primera ley establece que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gameto filial. Es muy habitual representar las posibilidades de hibridación mediante un cuadro de Punnett. Mendel obtuvo esta ley al cruzar diferentes variedades de individuos heterocigotos y pudo observar en sus experimentos que obtenía muchos guisantes con características de piel amarilla y otros con características de piel verde, los cuales eran de menor cantidad. Según la interpretación actual, los dos alelos que codifican para cada característica son segregados durante la producción de gametos mediante una división celular meiótica. Esto significa que cada gameto va a contener un solo alelo para cada gen, lo cual permite que los alelos maternos y paternos se combinen en el descendiente, asegurando la variación. Para cada característica, un organismo hereda dos alelos, uno para cada pariente. Esto significa que en las células somáticas, un alelo proviene de la madre y el otro del padre. Estos pueden ser homocigóticos o heterocigóticos. La ley de la transmisión independiente de caracteres, o también llamada como la segunda ley de Mendel. Esta concluyó que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros. No existe relación entre ellos. Por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia de otro. Solo se cumplen aquellos genes que no están ligados en diferentes cromosomas o que están en regiones muy separadas del mismo cromosoma. Estas leyes siguen siendo la base de nuestra comprensión de la herencia, es decir, cómo se transmiten los rasgos y cómo el genotipo de un organismo determina su fenotipo. Sin embargo, ahora sabemos de algunas excepciones, ampliaciones y variaciones, las cuales se deben añadir al modelo con el fin de explicar con todo detalle los patrones de la herencia que observamos a nuestro alrededor. La teoría cromosómica de la herencia, de Boveri y Sutton, indican que los genes se encuentran en lugares específicos dentro de los cromosomas y que el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis puede explicar las leyes de la herencia de Mendel. Thomas Hunt Morgan, quien estudió las moscas de la fruta, proporcionó la primera confirmación de la teoría del cromosoma. Morgan descubrió una mutación que afectaba el color de los ojos de la mosca. Observó que la mutación fue heredada de forma diferente por las moscas macho y hembra. De acuerdo con el patrón de la herencia, Morgan concluyó que el gen del color de los ojos debe encontrarse en el cromosoma X. Algunas de las variaciones en las reglas de Mendel involucran genes individuales. Estos incluyen, primero, alelos múltiples. Mendel estudió solo dos alelos de los genes de sus guisantes, pero las poblaciones reales frecuentemente tienen múltiples alelos de un gen dado. Después, la denominancia incompleta. Dos alelos pueden producir un fenotipo intermedio cuando ambos están presentes, en lugar de que uno determine completamente el fenotipo. Después está la codominancia.
Dos alelos pueden expresarse de manera simultánea cuando ambos están presentes, en lugar de que uno determine completamente el fenotipo. También está la pleitropia. Algunos genes afectan muchas características diferentes, no solo una característica. También están los alelos letales. Algunos genes tienen alelos que previenen la supervivencia cuando son homocigotos o heterocigotos. Y por último, el ligamento al sexo. Los genes que llevan los cromosomas sexuales, como el cromosoma X de los humanos, muestran diferentes patrones de herencia que los genes en los cromosomas autosómicos, que son no sexuales. Excelente. Ya sabiendo de estos temas, daremos inicio a los siguientes subtemas, que serán el descubrimiento de la doble hélice, la estructura del DNA, expresión genética del DNA, las proteínas y funciones. Nos tocará hablar sobre el descubrimiento de la doble hélice. Una vez que se aceptó que el ácido nucleico en forma del DNA lleva información genética, los esfuerzos se centraron en descifrar la estructura del DNA y el mecanismo mediante el cual la información almacenada en esta molécula se expresa para dar el fenotipo observable. Los investigadores aprendieron cómo aislar y hacer copias de regiones específicas de la molécula del DNA. Abrieron el camino para la era de la tecnología del DNA recombinante. La estructura del DNA y RNA. El DNA es una molécula larga como una escalera que forma una doble hélice. Cada cadena de la hélice es una molécula lineal formada por subunidades llamadas nucleótidos. En, en el DNA hay 4 nucleótidos diferentes. Cada nucleótido del DNA tiene una de las 4 bases nitrogenadas, que sería adenina, guanina, timina, citosina. Estas 4 bases constituyen el alfabeto genético o código genético, que en distintas combinaciones específicas finalmente la secuencia de aminoácidos de las proteínas. Uno de los grandes descubrimientos fue llevado a cabo en 1953 por James Watson y Francis Crick, que establecieron que las dos cadenas del DNA son completamente entre sí, de tal manera que los peldaños de la escalera de doble hélice constarán de los pares de las bases nitrogenadas. Esta relación complementaria entre adenina, timina y entre guanina y citosina es esencial para la función genética. Esta relación sirve de base tanto para la replicación del DNA como para la expresión genética. Durante ambos procesos, las cadenas del DNA sirven para molde para sistemas de moléculas complementarias. El RNA, otro ácido nucleico, es químicamente similar al DNA. El RNA tiene sus nucleótidos, un azúcar diferente, la ribosa en lugar de desirriblosa y base nitrogenada uracilio en lugar de la timina. Además, en contraste de la doble hélice del DNA y el RNA es general de cadena sencilla. Expresión genética del DNA al fenotipo. Como se advirtió anteriormente, la complementariedad es la base para la gestión de la expresión genética. Este proceso comienza con la transcripción de la información química del DNA en RNA. Una vez que se ha transcrito una molécula del RNA complementaria a una de las cadenas del DNA en el RNA, dirige la síntesis de las proteínas. Esto se realiza cuando el RNA llamado RNA mensajero o RNA se une a una ribosoma. La síntesis de las proteínas bajo la dirección del RNA se denomina traducción. Las proteínas como producto final de los genes son polímeros formados por monómeros de aminoácidos. Hay 20 aminoácidos diferentes en los seres vivos. El código genético consiste en una serie lineal de tripletes de nucleótidos presentes en las moléculas del
mRNA. Cada triplete refleja la información almacenada del DNA y especifica la inserción de aminoácidos concretos en la cadena de proteínas en crecimiento. Esto se realiza por acción de moléculas adaptadas llamadas RNA de transferencia. Dentro del ribosoma, los tRNA conocen la información codificada en los tripletes del mRNA y especifican el aminoácido adecuado para inserción de la proteína durante la traducción. Como la discusión anterior muestra, el DNA fabrica RNA, que muy a menudo fabrica proteínas. Estos procesos, conocidos como el dogma central de la genética, se dan con gran especificidad utilizando un alfabeto de solo 4 letras, que es A, T, C y G. Y los genes se dirigen la síntesis de las proteínas altamente específicas que conjuntos sirven bases para la función biológica. Las proteínas y la función biológica. Las proteínas son el producto final de la expresión genética. Estas moléculas son responsables de conferir las propiedades que atribuimos a los seres vivos. Las proteínas se fabrican a partir de 20 aminoácidos diferentes en una cadena proteica de 100 aminoácidos de longitud. En cada posición puede haber cualquier de los 20 aminoácidos. El número de proteínas distintas con 100 aminoácidos, cada una con una secuencia única. La clase más numerosa de proteínas son las enzimas. Estas moléculas son catalizadoras biológicas que esencialmente permiten que las reacciones biológicas se produzcan a un ritmo que sustente la vida en condiciones que existan en la Tierra. Hay incontables proteínas distintas de las enzimas, que son las componentes esenciales de las células y de los organismos. Entre estas se encuentra la hemoglobina y pigmento de glóbulos rojos que transporta el oxígeno, la insulina, hormona pancreática, el colágeno, molécula de tejido conjuntivo, la queratina, molécula estructural de pelo, la histona, proteínas de la estructura de los cromosomas en eucariotas, la actina y miosina, proteínas contráctiles del músculo y inmunoglobinas, los anticuerpos del sistema inmune. El DNA es un gen que transfiere al RNA, el cual dirige la síntesis de las proteínas. El DNA fabrica RNA, que luego fabrica las proteínas. Para ya casi concluir este video, tenemos conexión entre genotipo y fenotipo, la anemia falciforme. Una vez que se ha sintetizado de la proteína, su acción o localización en la célula juega un papel en la producción de un fenotipo. Cuando la mutación altera un gen, puede eliminar o alterar la función de la proteína y dar un lugar a un fenotipo alterado. Para seguir la cadena de sucesos que lleva de la síntesis de una proteína al fenotipo. La anemia falciforme está ocasionada por una forma mutante de hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno desde los pulmones a las células del cuerpo. La hemoglobina es una célula compuesta de dos proteínas distintas, la globina y la globina codificada, cada una por un gen distinto. Los individuos con dos copias mutantes del gen de globina tienen una anemia falciforme. La mutación da lugar a que moléculas de hemoglobina de los glóbulos rojos polimericen cuando la concentración de oxígeno es baja, formando largas cadenas que distorsionan la fórmula del glóbulo rojo. Hasta aquí va a concluir el video de primera parte. Esperemos les haya gustado este tipo de manera que estamos manejando. Esperemos que sea lo adecuado y presentaremos otro video de la segunda parte de introducción a la genética. También nos adentraremos más al tema de los que no podemos ver en este video.
estaremos dando a conocer más sobre el tema. Gracias.